Supercrack Estrella presenta las ciudades flotantes listas para evacuar a la humanidad, la asombrosa ciudad flotante que apareció en los cielos de la ciudad Orange. Hay pruebas de que esta ciudad se pudo ver en el pasado, y que procede de Marte. También sabemos por información que me ha dado a mi Supercrack Estrella, que estas ciudades flotantes aparecen por medio de rituales. Pruebas de la existencia de estas ciudades flotantes en el pasado, la ciudad flotante de Orange, y la ciudad flotante de la novela tercera parte de los viajes de Gulliver. Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift, es una obra de literatura infantil o juvenil. Pero contiene unas informaciones científicas asombrosas, además de algunas situaciones realmente curiosas. Los dos satélites de Marte, el dios de la guerra, Phobos y Deimos, fueron descubiertos por el astrónomo norteamericano Asaph Hall en el año 1877. Sus nombres significan miedo y terror. Lo extraño es que son descritos en la obra de Jonathan Swift, con sus parámetros exactos, en 1726, 150 años antes de su descubrimiento oficial. En la tercera parte de los viajes de Gulliver, se describe los dos satélites de Marte, por boca de Gulliver, y da sus coordenadas con una precisión sorprendente. Leemos en el texto de Swift. Han descubierto, se refiere a los científicos tripulantes de la gigantesca isla volante que recogieron a Gulliver, dos estrellas interiores o satélites, que giran alrededor de Marte, del que el más próximo se encuentra de su centro a 3 veces exactamente de su diámetro, y el más alejado a una distancia de 5 veces el mismo diámetro. Estas medidas son completamente exactas. Gulliver proporciona muchos más datos, que no detallamos, pero que son tan correctos y precisos como los anteriores. Pero la pregunta que hay que hacerse es cómo llegaron esos datos a Jonathan Swift 150 años antes del descubrimiento oficial de los satélites de Marte. Pues bien, las informaciones sobre los satélites de Marte fueron dadas a Gulliver por los tripulantes de la isla voladora. ¿Tripulantes de un ovni? ¿Y estos cómo lo sabían? Y por si fuera poco le dijeron a Gulliver que ellos eran marcianos, que venían del planeta rojo. Gulliver, Swift en este caso, tuvo información que alguien le hizo llegar. Informaciones que han resultado ser ciertas. La única duda que subsiste es saber quién era ese alguien. ¿Extraterrestres? Marte ha sido siempre enigmático por naturaleza. El astrónomo italiano Schiaparelli en 1877, creyó ver unas líneas transversales que surcaban el planeta y que él asoció a gigantescas obras de ingeniería, y las identificó como canales. Percival Lowell pensó que aquellos canales eran construcciones de los últimos habitantes del planeta que trataban de subsistir en un mundo agonizante, donde el agua era ya muy escasa. Y finalmente, en una de las fotografías de la región marciana de Sidonia, aparecen unas formaciones muy similares a las pirámides egipcias y, lo que es más asombroso, también parece verse reflejado un rostro con rasgos casi humanos, parecido a la esfinge. Y una última cuestión sobre los satélites marcianos. El astrofísico Josip Schilowski sostiene que Phobos es un satélite hueco, ya que su peso no correspondería a su tamaño. Según los conocimientos actuales, no existe en el universo ningún cuerpo planetario que sea hueco. Exceptuando, claro, que sea artificial. La edición del 13 de abril de 1892 del periódico Spectator llevaba un artículo titulado Telegrafiando a Marte con señales solares. Este fue uno de los primeros artículos que trataban con las dificultades de la lengua involucrada en comunicarse con los marcianos. El artículo señala que la información matemática puede ser intercambiada, pero cuestiona cómo comunicar conceptos abstractos, tales como cómo hemos de preguntar si los marcianos tienen ingenieros y barcos, luces eléctricas y glaciales, 5 sentidos o cabeza y pies. En Marte las ciudades son todas subterráneas y están interconectadas con enormes tubos ovales de metal, de 300 a 500 pies de diámetro. Son estos tubos los que han confundido a los astrónomos en la Tierra. Algunos creen que son canales de diseño inteligente para transportar la escasa agua a través del planeta. Las arenas cambiantes del desierto a menudo los cubren y descubren, lo cual conduce a una confusión adicional, puesto que parecen aparecer y desaparecer. La gente de Marte es más pequeña que la de la Tierra, con un promedio de 4 pies y 6 pulgadas en altura y son de apariencia algo mongol. Los marcianos originalmente emigraron a Marte en una nave espacial desde un planeta moribundo, hace más de 1 millón de años. Ellos también vinieron a nuestro planeta y crearon una colonia, pero la encontraron difícil de mantener. También fue explicado por Nurel que esta colonia evolucionó hasta convertirse en nuestra actual raza china. Los marcianos le explicaron a Norman que hace más de 100.000 años Marte era muy parecido a la Tierra.
Había aire, agua y una abundancia de vida de plantas y animales. En aquel momento, a través de su ciencia oculta y también con sus telescopios superiores, ellos vieron, en alguna parte del espacio, que tenía lugar un cataclismo. Un sol gigante se incendió como una nova y luego explotó. Grandes pedazos salieron disparados hacia el espacio en diferentes direcciones. Cada pedazo era un sol atómicamente ardiente, más pequeño. Fue determinado, en base a cálculos, que uno de esos pedazos ardientes pasaría muy cerca de nuestro sistema solar. Los marcianos tenían las opciones de quedarse en Marte o emigrar a otro planeta fuera de nuestro sistema solar. Después de una búsqueda, encontraron que no había otro planeta disponible que fuera adecuado. Así, se decidió una alternativa. Ellos construyeron ciudades subterráneas. Después de que el cataclismo golpeara el sistema solar, Marte quedó diezmado y quemado. La Tierra también sufrió, ya que hubo grandes terremotos y olas gigantes al cambiarse drásticamente la órbita terrestre y su eje. La historia de Ernest Norman, similar a la de otros escritos esotéricos de ese tiempo, es interesante por sus observaciones sobre las condiciones climáticas de Marte, que no eran conocidas por los científicos a mediados del siglo XX. Su afirmación referente a volcanes en Marte fue verdaderamente profética, considerando que en el tiempo en que su artículo fue escrito Marte no era considerado como sísmicamente activo. Con los avances en los cohetes espaciales, Marte se volvió uno de los primeros planetas en recibir atención, aunque no ha sido un planeta fácil de alcanzar. En noviembre de 1962, los soviéticos lanzaron una sonda a Marte, llamada Marte 1, con llegada prevista para junio de 1963. Sin embargo, solo 10 semanas antes del encuentro programado, los soviéticos perdieron contacto con la nave. 3 años más tarde los soviéticos enviaron otra sonda llamada Zond 2, que fue programada para sobrevolar Marte. Esta sonda también perdió contacto con la Tierra en abril de 1965. En 1969, los Estados Unidos enviaron la sonda Mariner 7 al planeta rojo. En 1970 la sonda perdió comunicación por radio con la Tierra, se comenzó a perder su control, se vaciaron sus baterías y la velocidad de la nave se incrementó. Misteriosamente, unas pocas horas más tarde, el Mariner 7 repentinamente cesó de dar tumbos, la comunicación de radio fue restaurada y la velocidad de la nave espacial regresó a la normalidad, a pesar de que su sistema estaba inoperativo. Los científicos comenzaron a hacer chistes acerca del gran necrófago galáctico. Así que según esta información los marcianos pusieron bases en China, esto podría explicar por qué aparecen tantas ciudades flotantes en China, como estos casos que paso a relatar. Miles de personas se paralizan al ver una ciudad flotante en el cielo de China. Según los reportes de varios canales de televisión en China, los habitantes de Foshan fueron impresionados por la aparición de una supuesta ciudad gigantesca sobre el nublado cielo chino. La denominada ciudad se hizo visible de un momento a otro paralizando a la población. Los reportes dicen que la misteriosa ciudad parecía incluso formada de rascacielos. El video fue grabado por un habitante de Foshan y luego fue diseminado por los medios chinos al mismo tiempo que se hacía viral en las redes. Un fenómeno similar se produjo días después en la provincia de Jiangxi, también en China otros eventos del mismo estilo han sido reportados previamente. En 2011 una imagen que bien parece tener forma de una ciudad se vio flotar por sobre la ciudad de Huangshan. En esa ocasión, muchas personas diferentes lograron fotografiar el evento. Por cierto, la ciudad flotante de China es la misma que apareció en la ciudad de Orange, Estados Unidos, esto hace que sea imposible de que se trate Fata Morgana. El efecto Fata Morgana es una forma de espejismo que se puede ver en la Tierra o en el mar. Se trata de la distorsión óptica y la inversión de los objetos distantes, tales como barcos, islas y o costas. El espejismo aparece en ocasiones como una ciudad en las nubes. Según los expertos, los espejismos Fata Morgana son causados por los rayos de luz que se someten a flexión cuando pasan a través de capas de aire con diferentes temperaturas. Más casos. Impresionante, habitantes de una aldea ven una ciudad flotante en el cielo en Nigeria. Durante los últimos años ha habido muchas historias fascinantes alrededor del mundo, de seres extraños u objetos que aparecen en los cielos en diferentes partes del mundo, casos completamente inexplicables para la ciencia.
No hace mucho tiempo apareció una de esas apariciones inexplicables y espectaculares que en su tiempo pasó desapercibida por casi todo el mundo, pero que sigue siendo un gran misterio para los estudiosos de estos extraños fenómenos. La historia es de que cientos de habitantes de una aldea lejana a la ciudad de Bauchi en Nigeria vieron una gran ciudad flotando en el cielo por encima de su aldea. Cabe señalar que desde tiempos atrás y ahora varios contactados, canalizadores y videntes afirman en sus mensajes que algo similar a lo sucedido en este grandioso caso les fue relatado, sobre las ciudades flotantes listas para evacuar a la humanidad. Según ellos, estas ciudades naves salvarían a los humanos de las catástrofes que estarían por suceder en un futuro en la Tierra, salvando a todos los niños, la mayoría de las mujeres y a todos los hombres justos. Esta noticia fue publicada en un periódico local de esa ciudad de Nigeria con el siguiente título: The Day Sitio Verdulali Village in Bauchi. El lugar donde ocurrió esta impactante noticia es en un pueblo lejano llamado Durali, situado en el estado de Bauchi, en Nigeria. Todo esto ocurrió en marzo de 2011, donde prácticamente todo el pueblo, que consta de unos pocos cientos de personas, vieron una luz brillante en el cielo inmediatamente después de la oración de la mañana en la mezquita local. Poco después, vieron una ciudad voladora masiva o ciudad flotante descendiendo desde fuera del cielo. Uno de los testigos presenciales, Saidu Mesai, quien se gana la vida preparar el té, el café y las bebidas de chocolate caliente para los locales, dijo a los periodistas de un periódico nigeriano que vio la luz en el cielo después de la oración de la mañana en la mezquita local mientras se preparaba para comenzar el trabajo del día. Saidu y cientos de otros aldeanos, incluido el jefe imán de la mezquita de la aldea, Malam Sheul Imán, vio fue una luz brillante en el cielo y que daba la apariencia que estuviera cayendo sobre la aldea. Según Saidu, apareció una amplia masa grande de algo que parecía una nube de la nada, y que volaba lentamente sobre el pueblo justo a la altura de un árbol promedio. La nube era transparente y luminosa, además vi hermosos edificios altos en su interior. Era como una ciudad voladora y muy brillante. Y de ella podía escuchar el sonido de las máquinas que hacen ruido tal como se escucha en la fábrica de cemento de Asaka. Para esto fuera aún más sorprendente y tuviera más veracidad, Saidu Do fue el único testigo de esta increíble experiencia. Casi habría sido imposible tomar su testimonio como un hecho. Pero fue entonces cuando se descubrió, después de su declaración de la ciudad voladora, que increíblemente fue presenciado por casi todos los habitantes del pueblo. De hecho eran cientos de ellos, incluso hasta el jefe imán de la mezquita del pueblo. Además, se podría decir que todos los niños y adultos de esa lejana aldea vieron lo mismo y corroboraron la misma historia. Otro testigo que dio su testimonio, Dauda Mohamed, un agricultor, también vio el ovni mientras él estaba fuera en los campos. Dijo que se dio cuenta de el ovni en el cielo y que estaba más sorprendido que asustado. Él también dijo que vio a los edificios de la ciudad flotante, que apareció envuelta en nubes. Un niño de 10 años de edad, Ibrahim, que fue entrevistado por los reporteros locales del periódico, dijo que vio el ovni que pasa detrás de un árbol y que aparecen en el otro lado. El joven parecía estar evidentemente confundido acerca del objeto extraordinario, porque él parecía pensar que el ovni pasó a través de los árboles. Cuando se preguntó a los aldeanos por su opinión acerca de lo que vieron, ellos expresaron la opinión de que era obra de Dios. El jefe imán de la aldea, Malam Sheul Imán, confirmó el avistamiento. Él lo atribuyó a Alá y el Genios, una referencia a los espíritus en el folclore islámico y árabe. Malam Sheul Imán, quien era el jefe imán de la aldea, confirmó en el consenso general de los habitantes del pueblo y específicamente afirmó que creemos que tal vez Dios usó esos avistamientos para que podamos abrir los ojos para ver cómo los genios, espíritus, viven en su propio mundo. Alá es grande, y no hay nada que no puede hacer en la tierra. Exactamente 2 semanas después de que aparece en nuestro pueblo, ese objeto volador visitó de nuevo nuestro pueblo, y se quedó en el cielo errante por el pueblo durante casi 1 hora y después se fue. Estamos contentos porque demuestra que somos un pueblo especial. Otras ciudades alrededor ni siquiera se les da ese privilegio. Cuando se le preguntó si el pueblo había presentado una queja formal o reportar a las autoridades locales, el imán dijo que no vieron la necesidad de informar de este evento, ya que el objeto volador no había perjudicado a ninguna persona, no había heridos, y todos estaban convencidos de que era sin duda una visita positiva y no negativa.
La descripción anterior de estos aldeanos acertadamente entra en la categoría del avistamiento de un objeto volador no identificado, popularmente llamado ovni o platillo volador, un fenómeno paranormal que es ampliamente conocido y reportado en el mundo occidental, pero esta palabra nunca se escuchó o se habla en esta parte del mundo. De una manera que recuerda el pasaje bíblico, Apocalipsis 21:2. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Por supuesto, nadie hubiera creído la historia si solo Saidu lo había presenciado. Muchos hubieran pensado que había fumando algo. Pero prácticamente todo el mundo en el pueblo logró ver la ciudad voladora que desciende del cielo. Yao Kaugama, un funcionario político del área del gobierno local, comentó: creemos que es un signo de lo que está por venir, algo grande va a salir de ese pequeño pueblo. Algo así como un gran invento, que afectará o beneficiará a la vida de la humanidad. Cuando fue contactado, el presidente de Darazo área del gobierno local en el momento del avistamiento, Hon. Sabo Bako Sade, dijo que estaba al tanto de la visita paranormal en Lanzai y se habría llevado a cabo una investigación a fondo, pero fue en ese momento del incidente cuando todas esas zonas estaban ocupadas por merodeadores ladrones armados que atacaban las estaciones de policía y robaban los bancos en su área del gobierno local. Insistió en que el tipo de aparición sobrenatural nunca había ocurrido en Darazo desde la creación de la zona, y nunca había sido informado de nuevo después de los incidentes Dulali. Él dijo: cuando me enteré de la noticia al principio pensé que era una broma, o un rumor salvaje circulado por la gente, porque en ese momento estábamos siendo atacados por matones a quienes no pudimos determinar si eran Boko Haram o ladrones armados. Estábamos bajo una enorme presión. Pero el avistamiento sobrenatural en Dulali fue especial, esto que pasó fue extraordinario, fue una experiencia de vida, incluso para mí como político. Planeé la creación de un comité de investigación exhaustiva sobre el incidente, pero me ataron las manos en ese momento. Cabe señalar que en este pueblo alejado de las ciudades los habitantes no cuentan con electricidad, mucho menos con aparatos como radios, televisores, móviles, etc. Por lo tanto no están contaminados de la mente para así poder decir que todo esto lo repitieron de una historia de una película o cualquier historia del internet. Muchos usuarios de las redes sociales dan sus opiniones. Algunos aseguran se trata de un espejismo lo que vieron estas personas, otros se trata de un verdadero avistamiento de una ciudad flotante traída a la Tierra por extraterrestres para salvar a la humanidad. Algunos piden pruebas absurdas como que porque ninguno de los aldeanos le sacó una foto con su móvil, sabiendo que en este remoto pueblo la gente carece de todos estos aparatos electrónicos. Ahora, los últimos avistamientos realizados por residentes de California, NE.uru. muestran imágenes del avistamiento que parece ser casi idéntica a la de China en el año 2015. Hasta el momento, 3 teorías se han propuesto de lo que los misteriosos avistamientos podrían haber sido. Solo es otro elaborado engaño, una conspiración del gobierno o es de hecho, un portal a otra dimensión. ¿Es posible que un universo paralelo se haya abierto en la Tierra? Misteriosa ciudad flotante reaparece en el cielo creando confusión entre los residentes en California. Sin embargo, la parte más misteriosa del avistamiento que tuvo lugar a lo largo de California es el hecho de que es casi idéntica a la que apareció sobre China en el año 2015. Curiosamente, muchas personas creen que la misteriosa aparición de ciudades flotantes por encima de la Tierra podría ser causada por los misteriosos experimentos que tienen lugar en el acelerador de partículas LHC en el centro del CERN en Ginebra, Suiza. Hasta ahora, los científicos han estado disparando el acelerador de partículas a sus niveles de energía más altos en un intento de encontrar o incluso crear agujeros negros en miniatura. De acuerdo con los científicos del proyecto, no solo es posible la creación de mini agujeros negros, sino que la gravedad de nuestro propio universo puede filtrarse en un universo paralelo. Debido a estas declaraciones, muchas personas alrededor del mundo creen que los experimentos como los del CERN y sus rituales podrían crear fenómeno nunca antes visto en el planeta Tierra. Un ejemplo de este fenómeno podría ser las numerosas ciudades misteriosos flotantes que se han visto alrededor del mundo. A pesar de sus inusuales habilidades, Tesla al principio tenía poca paciencia con aquellos que creían en poderes psíquicos o espíritus. Tesla a menudo negaba que él tuviese poderes sobrenaturales o que fuera oriundo de más allá de la Tierra. Tales alegaciones, junto con su convicción en la realidad de extraterrestres, casi seguro dañó la reputación de Tesla en los entornos científicos. Tesla frecuentemente escribió acerca de sus frustraciones con gente que quería creer que él era un ser sobrehumano.
Un gran número de seres humanos nunca son conscientes de lo que está sucediendo alrededor suyo y en su interior. Por esta razón caen millones de seres víctimas de enfermedades y mueren prematuramente. Los más comunes acontecimientos diarios les parecen misteriosos e inexplicables. Después de su inicial recepción de señales enigmáticas de radio en 1899, Tesla trabajó durante muchos años para perfeccionar el equipo receptor y transmisor que se necesitaba para recoger mejor y traducir las posibles transmisiones extraterrestres. Al principio, las señales no eran otra cosa que sonidos rítmicos, casi como una transmisión de tipo clave de Morse. Alrededor de 1918, Tesla comenzó a recibir lo que consideraba eran transmisiones de voz, excepto que las voces que había estado registrando no eran humanas. Tesla escribió que los sonidos que estoy escuchando cada noche, en principio parecen voces humanas conversando en un lenguaje que no puedo entender. Encuentro difícil de imaginar que realmente estoy escuchando voces reales de gente que no es de este planeta. Debe haber alguna explicación más simple que hasta ahora no he encontrado. En 1925, Tesla escribió que estoy escuchando cada vez más frases en estas transmisiones que son definitivamente en inglés, francés y alemán. Si no fuese por el hecho que las frecuencias que estoy registrando no son usadas por estaciones de radio terrestres, pensaría que estoy escuchando a gente en alguna parte del mundo hablando unos con otros. Este no puede ser el caso, ya que estas señales vienen de puntos en el espacio, más allá de la Tierra. Tal como hemos dicho, Nikola Tesla puede haber sido uno de los primeros en recibir extrañas señales de radio, que él pensó que eran de más allá de la Tierra, pero ciertamente no fue el último. Es ahora conocido en los diarios de Charles Fort, que misteriosos mensajes aparentemente de origen extraterrestre han estado siendo recibidos repetidamente por aparatos electrónicos caseros. Asombrados testigos han reportado extrañas señales emanando de televisiones apagadas o radios, así como extrañas llamadas telefónicas llenas de sonidos electrónicos y voces susurrantes. He explicado en muchos vídeos que son esas voces que susurran, como la que aparece en la película La Bruja, de la que ya realicé un video. Esas voces son seres híbridos de demonios con humanos, así que el fenómeno satánico podría proceder de Marte, pero usan otra frecuencia en su mundo, en fin, muy lioso. En los primeros días de la radio, los aficionados se asombraban cuando los primitivos dispositivos repentinamente estallaban con señales claras y fuertes, mucho más poderosas que cualquier estación existente en ese tiempo. Las señales a menudo han sido explicadas como interferencias normales de radio, causadas por el tiempo u otra fuente natural. En 1965, los científicos soviéticos Gennady Sholomirsky, Nikolai Kardashev y S. Shklotsky recibieron atención a nivel mundial cuando anunciaron que habían recibido señales radiales de alguna supercivilización en el espacio. Estas señales, dijeron, eran ordenadas e indicativas de inteligencia interplanetaria. Más adelante, otros radioastrónomos descubrieron que estas señales venían de cuerpos celestes que ahora conocemos como cuásares. Otras extrañas señales de radio no han sido tan fácilmente explicadas. El Dr. Hugh Mansfield Robinson, durante experimentos de radio, en 1921, recibió señales inteligentes en la longitud de onda de 30.000 metros. Ernest B. Rogers, el ingeniero a cargo de la prueba, se sintió obligado a declarar que las señales eran de origen extraterrestre, ya que no habían instrumentos de transmisión de esta potencia en la Tierra en ese tiempo. En 1939, un radioastrónomo aficionado llamado Grote Reber reportó estar recibiendo fuertes señales tipo Morse del espacio. Él había construido una antena de 30 pies en Wheaton, Illinois, y dijo que a menudo escuchaba las señales durante 8 horas. Parecían venir de un lugar específico en el espacio. Ninguna de estas tempranas y misteriosas señales ha sido explicada. Tal vez la verdad ha sido mantenida en secreto. Según los diarios personales de Tesla, extrañas transmisiones de voz escuchadas a través de su receptor especial de radio, discutían sobre el calentamiento del planeta. Tesla también tuvo la impresión de que las misteriosas voces estaban favoreciendo este calentamiento y que pudieran realmente haber acelerado el proceso, mediante el desarrollo del motor de combustión interna. Tesla puede muy bien haber sido el primer humano en conocer lo que hoy en día referimos como calentamiento global y efecto invernadero. Tesla, convencido de que las voces que estaba recibiendo eran de una fuente hostil extraterrestre, comenzó un plan para desarrollar un medio de energía que no usara la quema de madera o los combustibles fósiles.
Una fuente de energía que fuera limpia e ilimitada y que prevendría de contaminantes hechos por el hombre, que llenaran la atmósfera y causaran la retención del calor del sol. Nikola Tesla se volvió consciente, a comienzos del siglo XX, de que el planeta se estaba calentando, tanto que en las primeras décadas del siglo XXI consideraba que la Tierra sería casi inhabitable para la especie humana. La fuente de información de Tesla eran las extrañas voces que estaba registrando en su receptor de radio, especialmente adaptado. Tal vez voces procedentes del futuro o del pasado. Estas misteriosas transmisiones de voz fueron el resultado de la investigación de Tesla sobre las extrañas señales de radio que él recogió durante sus experimentos en Colorado Springs durante 1899. Para entonces Tesla había mejorado su equipo receptor para permitirle recoger transmisiones de voz. Sin embargo, estas voces estaban siendo escuchadas en frecuencias que se suponía no estaban habilitadas para esta clase de transmisiones. Pero, sin embargo, allí estaban. Tesla escribió que estas voces eran de hombres de otros mundos. Y añadía, sorprendentemente, que pertenecían a hombres que habían vivido en la Tierra alguna vez en su prehistórico pasado, que habían desarrollado la tecnología para colonizar el espacio próximo y que estaban todavía interesados en los habitantes del planeta Tierra que habían dejado atrás. Estos hombres habían colonizado el planeta Marte y mantenían bases en la Luna. Otros habían ido más lejos en el espacio, fuera de nuestro sistema solar, a explorar la galaxia. Habían decidido que la Tierra iba a convertirse en una reserva, por así decirlo, para permitir que la naturaleza retomara su curso y para que evolucionaran nuevas especies que llenasen el vacío dejado por la partida de sus antiguos habitantes. Sin embargo, algunas cosas no fueron dejadas solamente al azar de la naturaleza. Aquellos antiguos hombres decidieron dejar atrás algunas muestras de sí mismos en la forma de nuestros remotos ancestros. La descripción de Tesla del resembrado del planeta Tierra con homínidos inteligentes suena mucho a manipulación genética, tal como indican los antiguos mitos sumerios. Esto podría explicar por qué los informes sobre ocupantes de ovnis, de supuesto origen extraterrestre, indican un parecido tan grande con nosotros. La mayoría de los contactos con seres que salen de los ovnis, hablan de su apariencia parecida a la humana. Con muy pocas excepciones, todos los supuestos extraterrestres poseen rasgos muy humanos. Una cabeza con 2 ojos, una nariz y una boca, 2 brazos, 2 manos con 5 dedos cada una, 2 piernas y pies. Muchos han sido reportados ser tan humanos en su apariencia que son indistinguibles de los humanos normales. Tal vez esto sea porque en realidad son humanos, los humanos de la antigüedad. Tesla murió antes de la oleada de ovnis después de la Segunda Guerra Mundial, pero sus descripciones de los supuestos extraterrestres tienen una gran semejanza con los ocupantes de ovnis. Tesla teorizó con la idea de que los problemas de contaminación que se estaban desarrollando en la Tierra estaban siendo monitoreados por extraterrestres, quienes estaban analizando la Tierra y sus habitantes. Tesla no estaba seguro sobre si estas inteligencias extraterrestres eran hostiles, amistosas o indiferentes. Él no tenía una clara evidencia de que la información que había estado recibiendo era objetiva. De hecho, Tesla escribió a menudo que, si no fuera por la manera inusual en que estaba recibiendo la información, la habría descartado hace mucho tiempo como desvaríos de un loco. No obstante, Tesla estaba lo suficientemente intrigado para dedicar la mayor parte de sus últimos años a su investigación y a las invenciones orientadas a las transiciones de voz que estaba recibiendo de sus marcianos. Algunos investigadores han atribuido la iniciativa de Ronald Reagan de la defensa del espacio a una derivación de la Alternativa 3. Este proyecto especial consistía en construir un sistema de armamento espacial, no para defenderse de los misiles nucleares soviéticos, sino para defenderse de una amenaza de fuerzas hostiles extraterrestres. En Génesis revisado, Zecharia Sitchin sostiene que los líderes mundiales han estado alerta considerando que hay más de un planeta habitado en nuestro sistema solar y que son conscientes de que no estamos solos. También afirma que solo este conocimiento puede explicar los increíbles cambios que han estado teniendo lugar de manera acelerada. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta El Rey Salomón y los zombies liberados. La historia dice, una vez que se terminó la construcción del templo, Salomón tenía a los demonios presos en botellas. Estas botellas se dice que han sido enterradas bajo el monumento que los demonios ayudaron a construir.
En una historia, los demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los babilonios encontraron las botellas enterradas por Salomón. Pensando que contenían oro, los soldados abrieron las botellas, liberando así los demonios de nuevo en el mundo. Esta historia recuerda mucho al concepto de zombies que tenemos en nuestro siglo XXI. El templo del rey Salomón vendría a ser esos laboratorios secretos que hay bajo tierra, como Umbrella en la película Resident Evil, y las botellas son esas ampollas de cristal que contienen al virus zombie llamado virus T. El sello sagrado de Salomón y sus símbolos. El sello de Salomón, conocido también como el anillo de Salomón, se cree que es un anillo de sello que perteneció al rey Salomón de Israel. Este anillo está considerado por algunos tienen poderes mágicos, y que tiene su origen en la tradición judía. Sin embargo, el sello de Salomón también se puede encontrar en el ocultismo islámico y occidental más tarde, ya que ambas se adoptaron a partir de la tradición judía. Como símbolo, el sello de Salomón se encuentra todavía en uso hoy en día, y una de sus representaciones más simples es ya sea como una estrella de 5 puntas o como un hexagrama, siendo este último similar a la estrella de David. El sello de Dios. Una fuente en la que se menciona el sello de Salomón es el Testamento de Salomón. Se trata de un tratado pseudepigrapique en las formas y actividades de los demonios y los hechizos eficaces contra ellos. Se ha dicho que este texto fue escrito por Salomón a sí mismo, y proporciona la cuenta de ciertas experiencias que el rey había hecho durante la construcción del templo. Estos demonios se convirtieron en nuestros zombies actuales del siglo XXI. Si lo piensas bien, un demonio y un zombie son cosas muy parecidas. Los zombies no tienen alma al estar muerto, lo mismo que los demonios, y además tienen un gran parecido los demonios y los zombies. Alrededor del principio del Testamento, el autor ofrece una historia para explicar cómo Salomón recibió su sello de Dios. En esta historia, Salomón da cuenta de que el joven hijo de su maestro artesano estaba creciendo cada día más delgada, a pesar de haber dado los salarios dobles y un doble suministro de alimentos. Cuando el niño fue interrogado, le dijo al rey que un demonio le había estado acosando todos los días después de la puesta del sol. Aquí tenemos la primera referencia a un vampiro, y nos están diciendo que son demonios que se alimentan de sangre joven, algo que en nuestro siglo XXI asociamos a los reptilianos que se alimentan de carne y sangre humana. En realidad estos también son demonios, lo mismo que los extraterrestres. Donde nosotros ubicamos a los extraterrestres en nuestro siglo XXI, los mismos lugares que los ubica el libro del rey Salomón. La luna, Venus, el sol, Marte, Saturno, en el aire, bajo tierra, en el agua. Te ruego, oh rey, escuchar lo que se ha abatido sobre todo para que tu hijo sea portado. Después de que todos estamos liberados de nuestro trabajo en el templo de Dios, después de la puesta del sol, cuando me acuesto a descansar, uno de los demonios del mal viene y se lleva lejos de mí la mitad de mi sueldo y la mitad de mi comida. Entonces él también se apodera de mi mano derecha y se chupa el pulgar, y he aquí que mi alma está oprimida, y así mi cuerpo más delgado ceras todos los días. Salomón oró a Dios en busca de ayuda, que respondió a las oraciones del rey enviándole un anillo de sello mágico que tenía un grabado de un pentagrama en su sello. Y aconteció que a través de mi oración, que la gracia me fue dada por el Señor de los ejércitos de Michael a su arcángel, me trajo un pequeño anillo, que tiene un cierre que consiste en una piedra grabada, y me dijo: toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el don que el Señor Dios te ha enviado, el más alto de los ejércitos que has de encerrar a todos los demonios de la tierra, macho y hembra, y con su ayuda has de edificar Jerusalén, pero te debe llevar este sello de Dios, y este grabado del sello del anillo envío yo es un pentalpa. El uso de este anillo, Salomón comenzó a traer demonios bajo su control, a partir de Ornias, el demonio que había estado atormentando el hijo del obrero maestro de Salomón. Al cuestionar a los demonios que hizo venir, Salomón fue capaz de aprender sus nombres, así persiguieron a los seres humanos, y cómo podría ser contrarrestado. Además, el rey fue capaz de hacer estos demonios trabajan para él. Por ejemplo, Salomón mandó al demonio Asmodeo para ayudar con la construcción del templo. Una vez que se terminó la construcción del templo, Salomón tenía a los demonios presos en botellas. Estas botellas se dice que han sido enterradas bajo el monumento que los demonios ayudaron a construir. En una historia, los demonios fueron liberados cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén. Cuando el templo fue destruido, los babilonios encontraron las botellas enterradas por Salomón.
Pensando que contenían oro, los soldados abrieron las botellas, liberando así los demonios de nuevo en el mundo, liberando quizás un virus zombie, ellos lo llamaban posesión diabólica, y nosotros infección zombie. Otra historia, que se encuentra en las famosas Las Mil y Una Noches, habla de un pescador que encontró a uno de los demonios atrapados de Salomón, referido como un genio en el cuento. Este fue un pequeño vaso de cobre que tenía un sello de plomo en él. Este sello, que es el sello de Salomón, se describe como el gran nombre de Dios graba en ella. Referencias a los reptilianos. El cristianismo trajo consigo la idea hebrea del dragón tal y como se describe en el Apocalipsis, configurado a imagen y semejanza de sus crueles y vengativos homónimos de Mesopotamia. La idea de serpiente dragón asociada al demonio y a las fuerzas del mal la encontramos en el episodio del paraíso terrenal, cuando Satanás adoptando forma ofídica ofrece a Eva la manzana del pecado. A partir de ese momento, la serpiente se asociará al demonio y aparecerá humillada a los pies de la Virgen María, pisada por Jesús en el Nuevo Testamento y vinculada a la apostasía, el pecado y el infierno. También aparecerá en vidas de santos, como en la de San Adrián de Malpica, que acabó milagrosamente con una plaga de serpientes, Santa Margarita, o en la de San Jorge, esta vez con forma de dragón. De San Jorge de Capadocia, Turquía, apenas existen otros datos que aquellos que se refieren a su nacimiento en Lidia, circa 270, y a su muerte en Nicodemia hacia el año 303. Según su leyenda, conocida a partir del siglo IV, fue hijo del oficial romano Geroncio y de su esposa Policromía, recibió una esmerada educación y desde muy joven se unió al ejército, siguiendo los caminos de su padre. Antes de cumplir los 30 años ya fue nombrado tribuno, siendo destinado a cumplir servicio en la guardia personal del emperador Diocleciano. Cuando el emperador decretó la persecución a los cristianos, a Jorge se le ordenó participar en la represión, a lo que se negó declarando abiertamente su condición de cristiano. Detenido, fue interrogado bajo tortura, juzgado y condenado a ser decapitado entre las murallas de Nicomea. Su cuerpo fue transportado a Lidia, donde recibió sepultura. Vorágine cuenta cómo el santo se encontró con una doncella que iba a ser devorada por un dragón, al que había sido entregada como tributo. San Jorge consigue matarlo con su lanza y le pide a la doncella que se lleve al monstruo atado a la ciudad. Nos resulta fácil establecer paralelismos entre este relato y el de Perseo liberando a Andrómeda de Medusa. En ambas leyendas observamos distintos matices, que convierten a la primera en una tradición con fundamentos más realistas en relación con la segunda, que adquiere connotaciones de relato caballeresco. La historia de Santa Margarita tiene raíces de origen griego. También aparece en la leyenda dorada, seguramente inspirada o influenciada por el mito de Pelagia, Medusa. Cuenta que el gobernador Olibrio se enamoró de ella atraído por su belleza, pero ésta se negó a sucumbir a sus requerimientos, encerrada en un calabozo, un demonio en forma de dragón la devoró. Con el crucifijo que llevaba siempre consigo, la santa rasgó desde dentro el vientre del diablo logrando liberarse. Enlazamos aquí con otro mito, Jonás liberado del estómago de la ballena. Finalmente, y tras sufrir varios tipos de torturas, Margarita fue, como San Jorge, decapitada. Al igual que en el caso Santa Margarita con Pelagia y Jonás, la epopeya de San Jorge tiene sus precedentes en Sabacio, dios de los frigios, que si Lázaro, Marta y María viajan a Francia a predicar la palabra de Jesús. Museo de Lafoy representa a caballo venciendo a una serpiente. Desde Asia Menor hasta Japón existen leyendas similares. Es en Japón precisamente donde encontramos la historia de Susanoo, dios del trueno. El dragón Yamata no Orochi construyó su morada frente a la fuente que abastecía de agua a una ciudad, los habitantes del poblado. Para acceder al manantial, tenían que pagar tributo con un sacrificio humano. Cuando le llegó el turno a la princesa Kusinada, esta fue salvada por el héroe. Santa Marta era hermana de Lázaro y María de Betania, esta última identificada con María Magdalena, según cuentan los evangelios, los tres eran grandes amigos de Jesús. A su muerte viajaron a Francia, 48 después de Cristo. Estando Marta en Tarascón, Provenza, un dragón con el nombre de Tarasca sembraba el miedo entre sus habitantes. La santa, con agua bendita, una antorcha y repitiendo las palabras de Cristo logró derrotarlo, dominó a la bestia con sus oraciones y la llevó hasta la ciudad atándola con el cinturón de su vestido. Según su propia leyenda, la doncella fue enterrada en la colegiata de Tarascón. Como ya sabemos, el nombre de María Magdalena tiene también gran resonancia en la tradición cristiana jienense. Una de las primeras iglesias que se construyeron en la ciudad, próxima a la mezquita, lleva su nombre.
Está vinculada a la leyenda del Santo Grial y la Mesa de Salomón, que para muchos investigadores, fue transportada hasta la ciudad de Jaén desde Francia. Por supuesto, también al famoso lagarto de Jaén en la Malena, Magdalena. Una vez más se entrecruzan dragones, doncellas y santos caballeros que acuden al rescate. La Provenza francesa, lugar vinculado a los portales dimensionales, de aquí era Nostradamus, aquí pintó Van Gogh su Noche Estrellada, que no era más que un invento de Nikola Tesla, de un portal dimensional abierto en el año de 1889, y que Van Gogh fue contratado a través de su hermano banquero Illuminati, para que inmortalizara en su cuadro La Noche Estrellada. Más tarde Van Gogh fue asesinado, lo mismo que ocurrió con su hermano muy poco después de la muerte de Van Gogh. Para silenciar todo esto, entendamos a los lagartos dragones como los reptilianos de nuestro siglo XXI. San Miguel y la metamorfosis del dragón. Hubo un gran combate en los cielos. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles con él. Nuevo Testamento, Apocalipsis, 12, 7, 9. El que quiera ver que vea. Zombie es la palabra de moda, se habla de ellos cuando hacemos referencia a seguidores de líderes políticos, a aficionados al Facebook o al YouTube, personas enamoradas que, según se dice, han sido tratadas con Tolo Hi. Desde luego, las que apuntan a una terrible realidad como el zombie creado por las mágicas artes del conocimiento vudú, el desequilibrado mental por las drogas como las sales de baño y el más moderno y perturbador, el creado por medio de la nueva tecnología, con una droga sintetizada a partir de una proteína llamada LQP-79, un poderoso virus que afectaría a la población mundial desencadenando el tan cacareado apocalipsis zombie o guerra mundial Z. Este virus LQP-79 ya quedó demostrado que no es real. En la versión de la vida real, zombie se refiere a personas que tras la muerte y posterior entierro, regresan al mundo de los vivos gracias a la labor de los Bokoro magos negros haitianos. Los orígenes de este fenómeno están en Haití, y se deben a la magia negra, al vudú y a un conjunto de supercherías traídas del África. Como dato adicional, Haití es el único país en cuyo código penal se contempla el castigo por la práctica de la zombificación. El artículo 246 recoge como intento de asesinato la inducción en una persona, por envenenamiento o empleo de ciertas sustancias, de un estado letárgico similar a la muerte. Y si esta persona es enterrada, aunque después sea exhumada con vida, tal intento pasa a ser considerado asesinato. La zombificación no solo se ha utilizado para crear vasallos obedientes, sino que se ha empleado como advertencia para quienes han desafiado a diferentes asociaciones secretas o mafias. Las investigaciones apuntan a que se utilizaba como castigo ejemplar entre asociaciones políticas y criminales. Historias tal vez sustentadas más en Hollywood que en la realidad, y probablemente sacadas del episodio No. 2 de la serie televisiva Kolchak 1974-1975, titulado The Zombie. Pero, ¿cuál es el secreto de los Bokors? ¿Cómo hacen y preparan una zombificación? La receta secreta es el llamado polvo zombie, una formidable preparación de la química natural elaborada con un conjunto de productos de origen vegetal, animal y humano, con elementos como plantas, huesos humanos, tarántulas, sapos venenosos, gusanos y otros ingredientes más rudimentarios. Pero el efecto final radica en la tetradotoxina, una potente neurotoxina contenida en el hígado de algunos peces. La más utilizada es la que proviene del pez globo que, mezclada en una proporción adecuada, produce el veneno más poderoso de la brujería afroamericana. Existen un par de casos de zombies asumidos como reales, cuyos relatos pueden llegar a poner los pelos de punta. El más sonado y famoso es el caso de Clairvius Narcisse, un hombre que falleció en 1962 tras una enfermedad que fue degenerando en poco tiempo. Ingresó en el hospital con náuseas, mareos, tos y respiración irregular. A la mañana siguiente los síntomas aumentaron y murió. Su certificado de defunción fue firmado por 3 médicos del hospital. Su cadáver fue enterrado y olvidado, hasta que 18 años después de su muerte Clairvius Narcisse apareció en su antigua casa vivo y relatando su espeluznante historia. Narcisse conservaba excepcionalmente algo de lucidez y pudo explicar cómo había estado consciente durante todo el proceso que duró su muerte, su entierro y su resurrección. Contó que había escuchado a los médicos certificar su muerte. Sintió la sábana contra su cara, escuchó a su hermana llorar sobre su ataúd y conservaba la cicatriz que le provocó el clavo que selló el féretro. Después describió el terrible y angustioso silencio y la oscuridad del cementerio.
Más tarde escuchó la voz del Bokor pronunciando su nombre, le desenterró y le golpeó salvajemente, después le llevaron a una plantación en el otro extremo del país. Cuando murió su amo, los zombies escaparon y quedaron vagando sin rumbo en la isla. Este hombre recordaba todo lo que había pasado, seguramente su propia mente, al no proporcionarle la adaptura, se fue regenerando, lo que provocó que todos los recuerdos volviesen a su cabeza. Por otro lado, más allá de los rituales, brujerías y supercherías populares, en el libro de libros, la Biblia, también se toca el tema de los zombies como preámbulo al juicio final. Por ejemplo, Hechos 24, 14, 15. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Juan 5, 28, 29. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, 29 y saldrán de allí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán para ser juzgados. Inconscientemente al zombie actual se le han dado esos atributos, pero hoy no hay un creador que lo traiga a la vida. Hoy las causas son fortuitas, y nada puede ser más aterrador que no saber cómo y cuándo ocurrirá la transformación, sobre todo cuando esas cosas se comen a tu vecino o a tu familia. La Noche de los Muertos Vivientes, película de 1968, escrita y dirigida por George A. Romero, cambia el concepto que se tenía del zombie, erradicando por completo la superchería haitiana y dando inicio a una era de terror al hombre sin humanidad. El argumento base es que la radiación de un satélite, no se sabe si amigo o enemigo, pero en medio de la Guerra Fría bien podría haber sido ruso, causa un extraño efecto entre los muertos. Hace que se levanten de sus tumbas para alimentarse de los vivos, comenzando en un pequeño cementerio de Pensilvania. En los últimos tiempos estamos asistiendo a supuestos ataques de satélites desde nos están lanzando rayos, como el incendio de California, o más recientemente esa noche toda cubierta de un color azul en Nueva York. Nabucodonosor, el primer zombie de la historia. Nabucodonosor fue el rey del imperio babilónico. Este hombre destruyó el primer templo de Jerusalén, liberando el primer virus zombie conocido en nuestra historia. Se llevó cautivo 70 años a los judíos. Fue aquí donde Daniel escribió este impresionante libro del Antiguo Testamento. Daniel 2, 1, 2 y 3. En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños, y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar el rey a los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos, para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron, pues, y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Según la historia, se dice que los babilónicos fueron excelentes astrólogos y magos, dominaban bien el arte de la hechicería, por eso este rey llamó a todo su escuadrón de profetisas para que le interpretaran el sueño. Nabucodonosor. La locura. Nabucodonosor reinó 43 años. Deberíamos realmente decir que reinó 36 años. ¿Por qué? Porque por 7 años Nabucodonosor no reinó. No pudo hacerlo. Estaba loco o quizás infectado por un virus zombie, que liberaron sus soldados del templo de Salomón. En resumen, a Nabucodonosor Dios le decreta 7 tiempos o años en los que su corazón de hombre es cambiado al corazón de una bestia, y vivirá en el campo, comiendo hierba con los bueyes, empapado con la lluvia cuando lloviera, o bajo el calor del sol, hasta que sepa que Jehová es el Altísimo sobre la humanidad, y que él tiene dominio sobre todos los hombres. Nabucodonosor se convirtió en zombie. Como fue la locura del rey. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si te gustó el video, pulgar arriba.